Hola, bienvenidos a la Casa de las Historias. Hoy les traemos la fascinante historia de Ramsés III, el último gran faraón de Egipto. Acompáñenos a descubrir su legado y los misterios de su reinado. Así que sin más preámbulos, empecemos. Ramsés III, el segundo faraón de la dinastía 20, gobernó Egipto desde 1186 hasta 1155 a.C. A menudo se le considera el último gran faraón del Imperio Nuevo. Defendió a Egipto de las invasiones de los pueblos del mar y los libios. Emprendió ambiciosos proyectos de construcción, ampliando el templo de Karnak y construyendo su propio templo mortuorio en Medinet Habu. Fue asesinado en una conspiración palaciega, implicando a su propia familia. Los detalles de su muerte han cautivado a los historiadores durante siglos. Ramsés III ascendió al trono durante un periodo de gran agitación en el antiguo Cercano Oriente. El colapso de la Edad del Bronce final, un periodo de colapso social generalizado, estaba en marcha. El imperio egipcio, una vez una fuerza dominante en la región, enfrentó desafíos tanto dentro como fuera de sus fronteras. Una de las amenazas externas más significativas provino de los pueblos del mar, una misteriosa confederación de asaltantes marinos. Ramsés III repelió con éxito las invasiones de los pueblos del mar en su octavo año de gobierno. Su victoria está documentada en relieves detallados en las paredes de su templo mortuorio en Medinet Habu. Además de los pueblos del mar, Ramsés III también enfrentó amenazas de los libios al oeste. Lanzó campañas exitosas contra los libios, asegurando las fronteras occidentales de Egipto. Internamente, Ramsés III enfrentó desafíos económicos y malestar social. Trabajó para restaurar el orden y la estabilidad en Egipto, encargando proyectos de construcción a gran escala y haciendo ofrendas para apaciguar a los dioses. A pesar de sus esfuerzos por asegurar las fronteras de Egipto y restaurar el orden interno, el reinado de Ramsés III estuvo marcado por la intriga cortesana. A medida que el faraón envejecía, las tensiones crecían dentro de la familia real. La reina, Tille, vio a su propio hijo, Pentawer, pasado por alto para el trono en favor del hijo mayor del faraón, el futuro Ramsés IV. Este acto de sucesión, común en el antiguo Egipto, sembró las semillas del resentimiento y provocó una conspiración que sacudiría los cimientos mismos del reino. Los susurros de descontento comenzaron a circular dentro del harén real, un mundo aislado de poder e intriga. Tille, impulsada por la ambición y el deseo de ver a su hijo en el trono, comenzó a reunir aliados. Conspiró con funcionarios, sacerdotes y miembros de la Guardia Real, planeando asesinar a Ramsés III y colocar a Pentawer en el trono. Esta conspiración, conocida como la Conspiración del Harén, tendría consecuencias devastadoras para el reino. La conspiración del harén fue un complot complejo que involucró a múltiples actores y motivaciones. En el centro estaba la reina Tille, una mujer impulsada por la ambición y el amor de una madre por su hijo. Usó su posición e influencia dentro del harén para manipular a otros y asegurar su lealtad. Tille contó con la ayuda de un grupo de funcionarios y sacerdotes de alto rango que vieron la oportunidad de avanzar en sus propias posiciones, apoyando el derecho al trono de Pentawer. Los conspiradores desarrollaron un plan para asesinar a Ramsés III durante un festival religioso. Creían que al atacar durante un momento de celebración y caos, podrían tomar el control del palacio y eliminar a sus rivales. Los detalles del complot de asesinato están registrados en el Papiro Judicial de Turín, un documento que detalla el juicio y castigo de los conspiradores. El papiro revela una historia de traición, magia y asesinato, destacando las peligrosas corrientes subterráneas de poder y ambición que existían dentro de la corte real. La reina Tille, la esposa principal de Ramsés III, jugó un papel central en la conspiración del harén. Era una mujer de gran influencia que ostentaba el título de Gran Esposa Real, una posición que le otorgaba un poder y un prestigio significativos. Si bien sus motivaciones siguen siendo un tema de debate entre los historiadores, está claro que estaba impulsada por el deseo de ver a su hijo, Pentawer, ascender al trono. El papiro de Turín describe a Tille como una figura astuta y manipuladora, que usa su encanto e inteligencia para atraer a otros a su causa. Se dice que usó la magia y el soborno para asegurar la lealtad de los conspiradores. El papiro también sugiere que Tille pudo haber albergado resentimiento hacia Ramsés III por elegir a otro hijo como su heredero.
Cualesquiera que sean sus motivaciones, las acciones de Tille tuvieron consecuencias devastadoras para su familia y para Egipto. Pentawere, el hijo de Ramsés III y la reina Tille, fue el beneficiario previsto de la conspiración del harén. Como hijo menor, era poco probable que heredara el trono por medios tradicionales. Este hecho, junto con la ambición de su madre, lo llevó por un camino de traición y violencia. El papiro de Turín describe a Pentawere como un participante dispuesto en la conspiración, involucrado activamente en la planificación del asesinato de su padre. Se dice que se reunió con los conspiradores, ofreciéndoles recompensas y puestos de poder a cambio de su apoyo. El papiro también sugiere que Pentawere pudo haber estado motivado por un sentimiento de derecho y la creencia de que era el legítimo heredero al trono. Tras la muerte de Ramsés III, se descubrió la conspiración del harén y los implicados fueron llevados a juicio. Los detalles del juicio se conservan en el Papiro Judicial de Turín, un documento que proporciona información invaluable sobre el sistema legal y la jerarquía social del antiguo Egipto. El papiro revela que más de 30 personas estuvieron implicadas en la conspiración, incluidos miembros de la familia real, altos funcionarios y sirvientes. El juicio fue presidido por un tribunal especial designado por el nuevo faraón, Ramsés IV. A los acusados se les dio la oportunidad de defenderse, pero al final, muchos fueron declarados culpables de traición y condenados a muerte. Los castigos impuestos fueron severos, desde la ejecución hasta el suicidio forzado. El juicio de los conspiradores sirvió como un claro recordatorio de las consecuencias de desafiar la autoridad del faraón y la fragilidad del poder en el antiguo Egipto. La momia de Ramsés III fue descubierta en 1886 en el escondite real en Deir el-Bahri, donde había estado escondida durante siglos para protegerla de los ladrones de tumbas. El estado bien conservado de la momia ha permitido a los investigadores realizar exámenes detallados, proporcionando información valiosa sobre la vida y la muerte del faraón. Los exámenes iniciales de la momia no revelaron signos evidentes de juego sucio, lo que llevó a algunos a cuestionar si Ramsés III había sido asesinado. Sin embargo, estudios más recientes, utilizando técnicas de imagen avanzadas, han arrojado nueva luz sobre las circunstancias de la muerte del faraón. En 2012, un equipo de investigadores realizó una tomografía computarizada de la momia de Ramsés III, con la esperanza de aprender más sobre su vida y reinado. Los resultados del escaneo fueron sorprendentes. Las imágenes revelaron una herida profunda en la garganta del faraón, que le cortaba la tráquea y los principales vasos sanguíneos. La herida era consistente con una hoja afilada, lo que confirmaba que Ramsés III había sido asesinado. Un análisis más profundo de la momia reveló un pequeño amuleto con el ojo de Horus insertado en la herida. Este descubrimiento sugiere que los embalsamadores intentaron curar las heridas del faraón en la otra vida, destacando la importancia de tales amuletos en las creencias del antiguo Egipto. A pesar de la agitación que marcó el final de su reinado, Ramsés III dejó un legado significativo. Es recordado como el último gran faraón del Imperio Nuevo, un gobernante que defendió con éxito a Egipto de los invasores extranjeros y restauró cierta estabilidad al reino. Sus ambiciosos proyectos de construcción, incluido su magnífico templo mortuorio en Medinet Habu, son testimonio de su poder y piedad. Sin embargo, el reinado de Ramsés III también sirve como una advertencia, destacando los peligros de la intriga cortesana y el potencial de violencia y traición, incluso dentro de las familias más poderosas. Su asesinato, orquestado por miembros de su propia familia, marcó el comienzo del declive de Egipto y el eventual final del Imperio Nuevo. El asesinato de Ramsés III sigue siendo uno de los misterios más intrigantes del antiguo Egipto. Si bien el papiro de Turín proporciona información valiosa sobre la conspiración y los motivos de los involucrados, muchas preguntas siguen sin respuesta. Los detalles exactos del complot de asesinato, el alcance de la participación de Pentawere y el destino final de la reina Tille siguen siendo debatidos por los historiadores. La historia del asesinato de Ramsés III nos recuerda que el poder, incluso en manos de un faraón, no era absoluto. También destaca la importancia de las fuentes históricas, como el papiro de Turín, para reconstruir los acontecimientos del pasado y comprender las complejidades de las civilizaciones antiguas.